La crisis es la expresión de un sistema perverso que se basó en la especulación financiera. Se pervirtió la economía. Economía es ciencia de variables reales. Lo importante es, al final del día, es cuánto se produjo, cuánto empleo se generó. Y aquí resultaba ser que lo importante era el riesgo país, que básicamente es la capacidad y voluntad de un país de servir su deuda externa. Lo importante eran los valores en Wall Street, que obedecían muchas veces a especulación financiera. Lo importante era ciertos indicadores financieros de la banca, y se alejó la economía de su esencia, que era el sector real, producción y empleo. Entonces no lo decimos ahora, donde ese sistema perverso ha colapsado. Lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. La mejor manera de enfrentar ese sistema que se basaba, insisto, en la especulación financiera, la mejor manera de enfrentar esa globalización inhumana y cruel, que no buscó crear una sociedad planetaria, buscó crear un mercado planetario, que no buscó crear ciudadanos del mundo, buscó crear consumidores en el mundo. La mejor estrategia era la integración. Incluso dijimos que el sueño de Bolívar en el siglo XXI ya no era tan solo un sueño, ese sueño de ver una gran nación latinoamericana, era una necesidad de supervivencia. En ese sentido, hoy más que nunca, los países de América Latina deben buscar su integración como la mejor forma de enfrentar esta crisis y en general ese sistema perverso al que me he referido. ¿Qué ventajas tiene la integración? Agrandar mercados, por ejemplo, no tenemos que depender de los mercados extranjeros. Y el presidente Chávez, sin ser economista, tocó algo muy importante que frecuentemente se olvida, y lo hacen olvidar los que impulsan esta clase de modelos porque se benefician de ellos. ¿Qué hubiera sido en este momento América Latina si estuviéramos en el ALCA? Eso era apostarle todo al mercado norteamericano. Eso hubiera sido desproteger totalmente nuestras economías, libre movilidad de capitales, de mercancías, etcétera. ¿Qué hubiera pasado en este momento con esta crisis y con el ALCA? No nos olvidemos, porque los mismos que nos querían inducir a todas esas cosas son ahora los que nos quieren dar la receta para salir de la crisis. Y son los que nos metieron en la crisis, y si hubiéramos seguido sus recetas de siempre, estuviéramos pues sepultados ya por esa crisis. Felizmente América Latina no hizo caso a todo, y países como Venezuela, Ecuador, y sobre todo países sudamericanos, desde hace algunos años han seguido modelos de desarrollo más endógenos que lo hacen menos vulnerable a la crisis que otros países que le apostaron todo al mercado norteamericano, como el caso de México. Entonces, para responder tu pregunta, si antes la integración era un sueño, el sueño de Bolívar, un sueño de 200 años en América Latina, hoy es una necesidad de supervivencia, te insisto, porque produce sinergias, produce economías de escala, produce fortaleza que nos permite enfrentar de mejor manera estos modelos y esta clase de crisis. En expresiones muy concretas, mercados más grandes, unión de recursos, por ejemplo, reservas de Venezuela más reservas de Ecuador. En el caso de reservas, por ejemplo, financieras, que cada país tenga su reserva es como golpear con los dedos de la mano abiertos, ¿no? Se te quiebra cada dedo. En el caso de reservas unidas, es como golpear con un puño. No es lo mismo que Ecuador tenga 7.000 millones en reservas, Bolivia 6.000 millones y Venezuela 40.000 millones, que todos tengamos 53.000 millones de dólares en reserva. Eso te da mucho más seguridad que las reservas separadas. Entonces esa integración produce reales sinergias, economías de escala, etcétera, que nos hacen mucho menos vulnerables a crisis como la que estamos enfrentando. Entonces sí, una de las respuestas a la crisis es la mayor urgencia de la integración de Latinoamérica. Yo brevemente solo agrego lo siguiente a la respuesta del presidente Correa, su exposición. Habría que preguntarse también, nosotros, lo digo con mucha modestia, pero lo digo, Venezuela tiene 9 años proponiendo el Banco del Sur. ¿Qué pasaría hoy si tuviéramos el Banco del Sur? Hay que lamentar, eso tenemos que lamentarlo. Por una parte, aplaudir que logramos derrotar el ALCA. Ahora, derrotar el ALCA fue una medida defensiva, pero no hemos podido avanzar, no hemos podido activar medidas ofensivas. Venezuela no está dispuesta a perder más tiempo. En la demora está el peligro, Eloy Alfaro. Por responsabilidad con nuestros pueblos, si Venezuela tuviera, y lo digo
con mucho respeto a todos los gobiernos de América Latina, si Venezuela tuviera que avanzar sola en la creación de nuevos instrumentos, Venezuela está dispuesta a avanzar sola. Pero estamos seguros que no nos quedaremos solos. El Banco del Sur, por ejemplo, bueno, por posiciones de algunos países, cayó en el congelador. Yo estoy de acuerdo con Correa y siempre lo hemos dicho y está establecido así en el documento inicial que firmamos. El Banco del Sur debe ser un instrumento distinto, un modelo distinto, debe ser igualitario en cuanto a la capacidad de decisión, un voto, un país. Ahora, hay otros países de América Latina que no están de acuerdo. Bueno, no podemos nosotros pararnos por ello. Yo le he comentado al presidente Correa que nosotros en Venezuela hemos creado la figura, decían que éramos locos, ¿no? Bien, toda la ortodoxia neoliberal y el, ¿cómo se llama?, la sabiduría convencional, como la llama John Kenneth Galbraith, la sabiduría convencional, la academia económica. ¡Qué locura! Porque creamos en una ley la figura de reservas excedentarias. Pues a final de año nosotros vamos a tener cerca de 8.000 millones de dólares en reservas excedentarias. Venezuela está dispuesta a colocar un porcentaje, ya lo definiríamos, pero no menos de 1.500 millones de dólares para arrancar ya con un banco, donde nosotros empecemos a colocar parte de nuestras reservas. Pero por el amor de Dios, ¿hasta cuándo vamos a tener nuestras reservas en los bancos del norte? Oro, papeles, dólares, euros, y ese dinero lo necesitamos nosotros para garantizar nuestros sistemas económicos, para apuntalar proyectos de desarrollo. Es una cosa estúpida continuar, así lo digo, con este modelo que nos impusieron desde el norte, que vamos a esperar que se hunda el mundo. No hay que esperar absolutamente más nada, es nuestra posición. Ese es un tema. Crear un fondo financiero, un fondo de apalancamiento, otros mecanismos que habrá que discutir y crear, bueno, un mecanismo de compensación comercial, de flujo de capitales, sin necesidad de estar usando el dólar ni ningún otra moneda impuesta. Utilicemos nuestras monedas, o es el momento, no tengo duda, de crear una moneda internacional. Y qué bueno sería crear, si Ecuador lo permite, el sucre, que aquí existió, ¿no?, como moneda nacional, pero en honor al mariscal de América, retomar el nombre de sucre como moneda, pero una moneda internacional. Bueno, que nos sirva para regular nuestro comercio, nuestros déficits, nuestros excedentes, y trabajar nosotros mismos. Tú lo decías ahora, citando a José Gervasio Artigas, no esperemos nada, sino de nosotros mismos, los que hundieron este mundo. Vamos a esperar que nos arreglen el mundo. Nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Hagámoslo, hagámoslo. Añadiendo un poquito a lo que dice el presidente Chávez, ¿cuán diferente sería la situación para, sobre todo Sudamérica, si ya tuviéramos ese Banco del Sur que financie nuestro desarrollo? Si tuviéramos ese Fondo Monetario del Sur, que no queríamos ponerle Fondo Monetario porque nos trae terribles recuerdos, ¿verdad? Financiero, pero donde fondo financiero. Se unan todas las reservas que en este momento las tienen nuestros bancos centrales en el primer mundo. Sepan ustedes que el Banco Central tiene 7.000 millones de dólares financiando a Miami, ¿verdad?, a la economía más rica del mundo, o que era la más rica del mundo. ¿Cuán diferente sería la situación si ya tuviéramos ese acuerdo monetario, si no necesitáramos de dólares o euros para nuestro comercio intrarregional, sino que tuviéramos una unidad de cuenta, ni siquiera una moneda, una unidad de cuenta nada más, y que trabajemos en base a compensaciones? Entonces la integración nos hubiera ayudado muchísimo para enfrentar esta crisis. Ojalá que esto nos enseñe a que, como decía Eloy Alfaro, en la demora está el peligro, y a ir mucho más rápido. Y como decía Hugo, ya no esperar, pues, que lo que hundieron al mundo ahora nos den la receta para volverlo a reflotar, ¿verdad?